Spaliak. Él es también coordinador de Planet en Mieses. Y es muy curioso porque Mauricio y yo creo que nos conocimos hace 2000 años, cuando yo era una niña, más aún, si cabe. Él tiene una larguísima experiencia profesional, organizacional, en dirección, en gestión empresarial, pero eso de que seas ingeniero agrónomo, yo creo que te ha ido acompañando toda la vida y te ha influenciado mucho, muchísimo, en el interés que ha sido cada vez, tu interés ha ido increciendo, un poco por la problemática ambiental, muy asociada a todo el proceso de la evolución de la sociedad y en general y en particular a la empresa. Eso ha hecho que tengamos un excelente coordinador de Planet, con un montón de libros publicados de economía circular, entre otros, y hoy nos viene a hablar de su empresa, Globally. Doy la palabra inmediatamente. Muy bien, gracias María Jesús por la presentación. Has hecho bien en recordar los viejos tiempos, porque eso es una cosa que nunca se ha de olvidar, ¿eh? Entonces, mira, para empezar y para ser breve, comparto la campaña de mi presentación. Vamos a ponerlo aquí en presentación. A ver, esto para... A ver cómo ampliamos la pantalla aquí. ¿Se ve bien ahí? Perfectamente, perfectamente. ¿La veis bien, no? Bien. Bueno, esta es la definición de mi marca, en definitiva, pero ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo y mis colaboradores y empresas colaboradoras en medio del desempeño profesional? Bueno, son actividades de consultoría, de asesoramiento, de organización y gestión, de estrategias de negocio, de formación y difusión dirigidas a empresas e instituciones. Y enfocamos esto con una metodología que parte de un diagnóstico y un análisis para centrar las necesidades de la empresa y luego desarrollar un protocolo basado en un enfoque práctico, directo, personalizado, de manera clara y simple, buscando como prioridad asegurar la supervivencia y la resiliencia empresarial, porque hoy en día las empresas y las entidades en general lo están pasando muy mal, como todos sabemos, por una serie de circunstancias que se han ido precipitando y que van a más día a día. Y entonces enfocamos esto como requisito previo para alcanzar la excelencia empresarial, porque primero tenemos que asegurar la supervivencia y la resiliencia. Y entonces colaboramos transversalmente con entidades afines y con un enfoque que sea de marcar, que ha de estar marcado por un contenido holístico, con una proyección holística, colectiva y multilateral. Esto es fundamental hoy en día, tal como están evolucionando las cosas en el contexto económico y general, que es confuso, volátil, muy arriesgado, y en fin, hay que tener las herramientas que vayan hacia prevenir todos estos factores críticos que amenazan la sostenibilidad, como requisito para mantener una acción hacia la sostenibilidad, pero con un enfoque universal, más allá del ámbito local, como se ha hablado hoy de la prevención de riesgos laborales. Y luego tenemos para eso instrumentos, pero también, por último, tenemos que reivindicar el auténtico significado de la sostenibilidad. La sostenibilidad es el hilo conductor de nuestras acciones de consultoría. Entonces, hablando de los factores críticos que amenazan la sostenibilidad en el contexto global, yo quiero recordar que son estos que voy a mencionar ahora. Primero, la crisis climática. Nadie niega el momento crítico que estamos viviendo hoy en día al ver cómo están habiendo inundaciones, sequías, incendios forestales, aumento de la temperatura del planeta, aumento del nivel de los océanos, perjuicios a la biodiversidad y como consecuencia la crisis sanitaria y alimentaria que la sigue. Y en cuanto a crisis sanitaria, pues tenemos que tener en cuenta que hoy en día la principal causa de la crisis sanitaria está en la pérdida de biodiversidad del planeta, ¿ah? Y que además esta no es la primera ni es la última emergencia sanitaria que tenemos, porque detrás de esta nos están esperando unas cuantas más. Esto ya se está confirmando al día a día. ¿Y por qué? Porque no hemos
acertado en controlar las causas que provocan estas crisis, y nos hemos, por lo tanto, dedicado a controlar de una manera urgente, de una manera extrema, digamos, cuando los efectos de esta emergencia sanitaria llegan a situaciones de crisis. Con la crisis alimentaria pasa más de lo mismo. Estamos viviendo una situación en que más del 10% de la población está subalimentada, y tenemos el reto de alimentar a 10 millones de personas en el año 2050, con el agravante de que, como pone aquí la última frase, cada año se desperdicia más del 30% de los alimentos. Además de todo lo anterior, ¿qué tenemos? La alta concentración de población en ciudades, que genera pues, las consecuencias también de la crisis económica, la complejidad de los procesos migratorios, la alarma social y la crisis de convivencia, la crisis del suministro de recursos vitales como el agua, alimentos y energía, y luego el incremento de la contaminación y de los residuos. Todo esto nos lleva a pensar en los requisitos que necesitamos aplicar para orientar la acción hacia la sostenibilidad. Una sostenibilidad, repito, universal y colectiva. La enfoco de esta manera porque el enfoque de la sostenibilidad se debe hacer de manera holística, de manera colateral, con un enfoque colectivo universal. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es adoptar nuevos modelos de producción y consumo. ¿Qué significa esto? Sencillamente aproximar los modelos de producción y de consumo a lo que pasa en el ciclo biológico natural. El ciclo biológico natural es autorregenerativo si no lo entorpecemos. Por lo tanto, apliquemos esto en nuestros métodos de producción y consumo y podremos avanzar también con éxito en este sentido. Luego, sustituir el esquema de producción lineal por el modelo de economía circular. Un modelo lineal que es extractivo, que es derrochador, por un modelo que sea regenerativo como el de la economía circular. Esto se entiende de una manera muy fácil. En tercer lugar, tenemos que proyectar la acción de una manera multilateral y transversal para evitar lo que nos está pasando por falta de este principio cuando analizamos lo que está pasando con la crisis climática después de 50 años que se está hablando de la crisis climática y de movimientos estériles para controlarla. Tenemos que dar fin a la emergencia sanitaria y no hemos sido capaces hasta ahora de llegar a consensos multilaterales para efectuar un control claro de la crisis sanitaria. Lo mismo con el modelo agroalimentario en relación con la emergencia alimentaria, y luego controlar las crisis económicas y sociales que derivan de todo esto. Entonces, y en cuarto lugar, desarrollar estrategias de formación, difusión y sensibilización para que aprendamos a funcionar con las nuevas herramientas que nos está exigiendo el mundo actual, básicamente las derivadas de la digitalización y de la introducción de las herramientas del sector de la informática y de las comunicaciones. Bien, entonces para ello tenemos que enfocar, repito, la acción hacia la sostenibilidad con criterio holístico, universal, transversal, y apostar por fórmulas híbridas que generen vigor híbrido y sinergia, fusionando las herramientas convencionales con los instrumentos de la revolución digital. ¿Esto qué significa? Que las actuaciones necesarias para asegurar la sostenibilidad están contenidas evidentemente en el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Pero si a esto sumamos herramientas que ya tenemos en mano, como son las normas ISO, que a nivel de las empresas forman parte de una gestión eficaz cuando se trata de llevar a cabo acciones eficaces en gestión ambiental, en gestión de la calidad, la gestión de la energía y, entre otras cosas, el asset management o gestión de activos y optimización del ciclo de vida de los productos. Aquí vemos una clara asociación entre las normas ISO y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Pero si a esto sumamos las herramientas de la industria 4.0 derivadas fundamentalmente de la digitalización y combinamos estas herramientas que tenemos disponibles de una manera conjunta, aquí pongo las tres que mencionaba anteriormente, pero hay muchos más modelos que pueden ayudar a actuar en este sentido hacia una acción híbrida que genere resultados superiores a los de la
a los que puedan producir el desarrollo de cada una de estas herramientas en sentido individual. Y aquí podemos añadir efectivamente el modelo 4P de Mieses, que viene muy bien como complemento para generar esta sinergia de vigor en todo orden de cosas. Bueno, sostenibilidad. Aquí quiero hacer un matiz. Mauricio, Se habla mucho de sostenibilidad hoy en día. Mauricio, tienes que ir acabando, por Pues favor. estoy acabando ya. Se Gracias. está hablando mucho de sostenibilidad hoy en día, pero ¿qué pasa con la sostenibilidad? Hablamos de sostenibilidad o creemos la sostenibilidad como una expresión de moda, de marketing, de greenwashing, para fomentar el consumo, un instrumento de manipulación individual o social. Bueno, yo pienso que es una oportunidad para sensibilizar al mundo sobre la importancia de asegurar la estabilidad del planeta. Y luego es un llamado a la adopción de hábitos de consumo responsables. Y para eso necesitamos dignificar y rehabilitar el concepto de sostenibilidad a nivel general. ¿Y cómo? Estableciendo sistemas de certificación que realmente nos lleven a ello. Hay ya certificaciones generales, pero muchas de estos certificados, muchas de estas etiquetas de sostenibilidad que ponemos en los productos muchas veces no están respaldadas por estas instituciones de certificación. Tenemos que procurar generar bases de certificación, que una de las bases de certificación podría ser evidentemente el modelo 4P desarrollado para este cometido, y a partir de ahí procurar que todos los productos que quieran utilizar sellos de sostenibilidad estén respaldados por un organismo, por una entidad que certifique que esto es así y es válido de esta manera. Esto es lo que os quería comentar. En muy pocas palabras se podría hablar mucho de este tema, pero a falta de tiempo, pues nos quedamos aquí. Gracias, Mauricio. La verdad es que siempre es un placer escucharte porque nos haces dar cuenta de la realidad que tenemos y bueno, al menos nos das el camino a seguir. Gracias, Mauricio.